Sin más preámbulos, nuestros hermanos, nuestra hermana María Estrella en la exposición de la palabra. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Señor les bendiga más. Vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros. Como ustedes saben, yo predicadora no soy. Aunque maestra tampoco, pero llevo años enseñando la palabra, ¿verdad? Pero somos obedientes a la palabra del Señor. Y nos dijeron pues para traer mensaje, y como nos dieron hasta el tema del cual íbamos a hablar, pues se hace más fácil, aunque esto no es nada fácil. Yo empecé a buscar y digo, ¿cómo empiezo con esta palabra y esta mitad de texto que me toca a mí predicar? Y el Señor empezó a darme texto. Vamos a hablar del poder de la palabra. Vamos a buscar en el libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 12, la primera parte de ese versículo. Maravilloso eres, Jesús. Te adoramos y te glorificamos, Señor. Oh, te doy gracias, Padre. Gracias por tus bondades y tus misericordias. Espíritu Santo Divino, te pido que tú tomes el control de todo lo que vamos a hablar aquí en esta mañana. Que pases carbón encendido por nuestros labios, Señor. Tú que conoces la necesidad de cada uno de los hermanos que se han allegado aquí, Señor. Prepara sus corazones y su mente, su entendimiento, para que puedan asimilar lo que tú tienes para ellos en esta mañana. Te lo pedimos por tu Hijo amado Jesús, al que damos toda honra y toda gloria, Señor. Amén. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pueden sentarse. Cuando les dije que me tocó pues medio versículo y empecé a buscar, y yo digo, la palabra de Dios viva y eficaz. Hay tanto que decir de eso, y a la misma vez cuando uno empieza a buscar, yo digo, pero es que es tan poquito. Cuando uno tiene muchos textos, uno dice, wow, tengo aquí mucha tela para cortar. Y aunque aquí hay tela de más, no encontraba ni cómo empezar. Y yo digo, Señor, tú sabrás cómo vamos a empezar y cómo vamos a terminar. Y dije, la palabra de Dios. Y empecé a buscar. Y yo digo, palabra de Dios. Y buscaba y me salía palabra de Jehová. Y también es palabra de los profetas. Y también es palabra de los apóstoles. Porque todos ellos hablaron palabra de Dios, ¿verdad? Y yo digo, bueno, palabra de Dios, la Santa Escritura. ¿Y qué es eso? Yo digo, bueno, pues es un manual de instrucciones. Cuando busco manual, yo digo, bueno, ¿qué haremos con un manual? Y todos y cada uno de nosotros aquí hemos comprado algo en las tiendas. Y cuando tú compras algo en una tienda, pues te viene ¿con qué? Con instrucciones, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con esas instrucciones? Que especialmente los hombres, y me perdonan, no les gusta seguirlas. Y me perdona mi marido, bello y hermoso. Pero cuando compramos algo en casa y agarramos el manual, yo empiezo a leer. José dice que esto va primero. Y José dice, pero deja ver la foto. Y digo, no, pero es que esta es la primera parte. Y él insiste en mirar la foto y hacerlo como dice la foto.
Y una vez estuvimos hasta las 4 de la mañana porque él quería mirar la foto y iba todo de lo más bien. Pero yo le había dicho, mire, esta pieza va aquí. No, se hace muy difícil, vamos a dejarla para después. Y ya que casi estaba terminado ese stand, que era casi de pared a pared, hubo que romperlo nuevamente para empezar porque la pieza no cayó, porque era la pieza que iba segundo y la dejamos para lo último, ¿verdad? Quiere decir que hay que seguir ¿qué? Instrucciones. Cuando estamos comprando algo y viene con un manual, las instrucciones es para que las sigamos, y así pasa en la vida del creyente. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, ponen en nuestras manos un manual de instrucciones. ¿Y cuál es ese manual de instrucciones? Las Sagradas Escrituras. Y hay que seguirlas al pie de la letra. No podemos saltarnos un paso porque después les va a pasar como nos sucedió a nosotros, que al terminar el trabajo ha sido en vano porque no sirve lo que hemos hecho. Tenemos que seguir las instrucciones paso a paso. Y dice que la palabra es viva. Y busqué viva. Implica acción, implica movimiento, algo que está animado. O sea que la palabra de Dios nos da vida. Tenemos que seguir esas instrucciones porque esa es la que nos va a dar vida, la que nos pone en movimiento y nos impulsa a hacer algo. Cuando leemos esta palabra no podemos quedarnos quietos, tenemos que hacer algo, lo que dice la palabra. Dice en Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Nos da vida esta palabra, aunque estemos perdidos, no nos va a condenar. Aún el preso, el que esté en la cárcel, las leyes lo condenarán, pero la palabra, si te arrepentiste, no te va a condenar. Así que somos salvos por fe en la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si oímos, creemos y obedecemos la palabra de Dios, no vamos a ser condenados. Pero si la escuchamos y no la ponemos en práctica, esa misma palabra nos va a condenar. La palabra de Dios, como es palabra viva, tiene poder. Amén. Esto no es una palabra estática, es dinámica, poderosa y realiza grandes cosas. A través de la palabra usted puede hacer muchísimas cosas que ni se puede imaginar. Dice el Salmo 119:98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Y se han dado cuenta en esta mañana citando muchos textos que todos han tenido que ver con esto, con los mandamientos del Señor, con seguirlos, con obedecerlos y con el poder de la palabra. La palabra de Dios te da sabiduría, siempre y cuando la hagas efectiva en tu vida. Serás sabio, y no estoy hablando de sabiduría de intelecto, estoy hablando de la sabiduría de parte de Dios, de la sabiduría que tenía Salomón, que maravillaba a todo el mundo cuando él abría la boca. Aún una persona analfabeta, una persona que no sabe leer, se mete con el Señor y el Señor le da la sabiduría necesaria para poder exponer su palabra. Conocemos personas que pueden tener 5 y 6 años de colegio, o sea que su intelecto
podemos decir, wow, la persona es inteligente, porque para poder tener 6 años de colegio, y no es fácil, mas sin embargo, tú le dices, expon la palabra, y no pueden, porque esto no es con sabiduría de hombre, esto es con sabiduría de Dios. Mediante su devoción puedes aprender la vida como la ve Dios, valorar lo que Él valora y amar lo que Él ama. Aprenderás a amar a tu prójimo, aprenderás a amar al vecino que te hace la vida imposible, aprenderás a amar al hombre que se fue de tu lado y te dejó abandonada con un montón de niños, y cuando lo ves puedes amarlo. Y no estoy hablando de amor erótico, sino amarlo en el amor del Señor, orar por Él para que también pueda ser salvo. Aleluya. Dice Primera de Pedro 2:2. Ahí Él nos exhorta a que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. El creyente debe tener hambre y sed de la palabra de Dios. Un indicio seguro del crecimiento espiritual es el deseo profundo por alimentarse de la palabra de Dios que permanece. Ese crecimiento espiritual debemos desearlo todos nosotros. ¿Quién que tiene un niño no lo alimenta para que ese niño crezca fuerte y robusto? ¿Verdad? Que se levanta en la madrugada para darle leche, que está pendiente de él y de su crecimiento. Y si ese niño no está creciendo como es debido, rápido corremos al médico porque decimos qué es lo que está pasando, porque es que el niño no está creciendo como es debido. Tenemos esa preocupación, ¿verdad? Pues también Dios se preocupa cuando nosotros no crecemos espiritualmente, cuando nos quedamos estancados en una etapa, y para eso es la palabra, para darnos el crecimiento. Tenemos que leerla día con día, tenemos que atesorarla en nuestro corazón, como estaban diciendo ahorita, ¿verdad? Que esa palabra permanezca en nuestras vidas. Así que debemos tener cuidado de no perder ese deseo en nuestro caminar por la vida. La palabra de Dios es eficaz, pone en acción la gracia, el poder y la revelación por los cuales el creyente crece en su fe y en su entrega a Jesucristo. Isaías 55:10-11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Así que como el agua del cielo hace que las cosas crezcan físicamente, también la palabra que sale de la boca de Dios hace que el creyente crezca espiritualmente. Si en la escuela, si se habrán dado cuenta, hace muchos experimentos, ¿verdad? Y no hace mucho en la escuela del niño estuvieron haciendo experimentos acerca de las plantas. Y cuando estaba leyendo este pasaje de Isaías, me acordé de ello. Ponen una planta afuera, una planta que le dé el aire, que le dé el sol, que venga la lluvia, la refresque, el oxígeno, recibe todos esos elementos, lo recibe esa planta. Entonces ponen otra en un sitio oscuro. Ahí no recibe aire, no recibe sol, no recibe lluvia.
no recibe nada y la dejan un tiempo ahí. ¿Qué ustedes creen que pasa con esas dos plantas que eran iguales, de la misma clase, igual de grande? Cuando van y chequean la primera planta, esa planta está bonita, está verde, está frondosa, creció y se ve hermosísima, es un deleite a los ojos. Cuando van a buscar la otra, ¿creen que estará igual? No. La otra planta, que no recibió ninguno de esos elementos, estaba seca, estaba mustia, se estaba muriendo, la tierra estaba árida y se había echado a perder. Se murió la planta. Así pasa con la vida del creyente. Si no alimentamos nuestra vida espiritual, nos va a pasar como a esa planta. Nos vamos a morir espiritualmente, nos vamos a secar porque necesitamos recibir esa lluvia que nos da la palabra de Dios. Necesitamos el ayuno, necesitamos la oración para que podamos crecer y ser fuertes espiritualmente. La palabra de Dios también es eficaz para vencer los ataques del enemigo. Jesús la usó cuando Satanás vino a tentarlo en Mateo 4:11, 4 versículo 1 al 11. Sabemos que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches, ¿verdad? Y estaba fortalecido espiritualmente, pero dice que llegó el enemigo para tentarlo. Y Jesús estaba ahí en el desierto y llegó el tentador y vino a él y le dijo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y él le respondió con la palabra. Le dijo: escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. El diablo es astuto, le citó la palabra, como vio que Jesús se la había citado. Yo también conozco palabra, le quiere decir. Escrito está que a tus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le contestó con la palabra: también escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Y otra vez volvió y atacó el enemigo y dice que lo subió a un monte bien alto y le dijo: todo esto se daré si postrado me adorares. Y dice que Jesús lo reprendió y le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire, hermano, si eso hizo el enemigo con Jesús, con el Hijo de Dios, ¿qué no podrá hacer Él con nosotros? Que yo ayuno y oro. Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Y Él no le dijo a Satanás: Satanás, yo tengo poder porque ayuné 40 días. Con lo que lo venció no fue con el ayuno, lo venció con la palabra. Eso nos quiere decir que si queremos salir victoriosos de todos los ataques del enemigo, tenemos que empaparnos de la palabra de Dios. Tenemos que buscar de esa palabra todo el tiempo. El poder y el efecto de la palabra de Dios nunca quedan invalidados, ni resultan inútiles. Su palabra producirá vida espiritual para los que lo reciben, o justa condenación para quienes la rechazan. La palabra de Dios tiene el poder de juzgar.
Jesús mismo dijo en Juan capítulo 12 versículo 48 que lo que juzgará a los seres humanos en el día postrero es su palabra. Y como esta es viva y eficaz, los que optan por hacer caso omiso de ella, un día la experimentarán como palabra de condenación. No creo que nadie quiera ser condenado, y menos si hemos estado sirviéndole al Señor. Aunque estemos aquí en los caminos del Señor, dice que velemos con qué, con temor y temblor esta salvación que se nos ha dado. Tenemos que tener mucho cuidado que la palabra misma que hemos estudiado no sea la que nos condene el día de mañana. ¿Cómo debemos pues responder a la palabra de Dios? Debemos, como dice Juan 5:39, escudriñarla, aceptarla, porque en ella os parece que tenemos la vida eterna. Si tenemos la vida eterna en esta palabra, debemos escudriñarla bien, debemos aceptarla y atesorarla, guardarla en el corazón. Porque dice Mateo 12:24 que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir con esto? Que si en tu corazón hay odio, amargura, envidia, rencor, engaño y orgullo, cuando tú abras la boca, eso es lo que va a salir de tu corazón. Pero si tu corazón está lleno de la palabra de Dios, como manda las escrituras que estuvieron leyendo, que a los hebreos los mandaba que guardaran en su corazón esa palabra y se la enseñaran a los niños y la escribieran hasta en las paredes y en los dinteles de las puertas. Mire cuán importante es esa palabra, que se le mandaba que hicieran todo eso. Si lo guardamos en nuestro corazón, de nuestra boca va a salir amor, gozo, palabras de paz, de honestidad, de verdad, de bondad, de humildad y de sinceridad. Todo lo positivo es lo que va a salir cada vez que nosotros abramos la boca. También debemos confiar, obedecer y vivir según ella nos manda, porque es palabra viva y eficaz. Santiago 1:22 nos manda a que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores, porque si escuchamos la palabra de Dios todo el tiempo, pero no la ponemos en práctica, nos estamos engañando a nosotros mismos y hacemos nula su eficacia en nuestras vidas. Concluyo parafraseando lo que dijo Juan en Apocalipsis 10:10. La palabra de Dios es dulce como la miel cuando sus siervos la oyen y la obedecen, pero también es amarga y trae juicio sobre el pecado y la maldad de los que son incrédulos. Así que, hermanos, seamos creyentes y sigamos las instrucciones de ese manual que pusieron en nuestras manos cuando nos convertimos. ¿Cuáles son esas instrucciones? Por si se le olvidó o no captó algo de lo que dije durante el mensaje: oír la palabra de Dios, creerla, obedecerla y ponerla en práctica. Si nosotros seguimos esas instrucciones y las acompañamos del ayuno y de la oración, vamos a recibir sabiduría, crecimiento espiritual y toda clase de bendiciones.
Y sobre todo eso vamos a tener poder para vencer los ataques del enemigo. Los dejo con eso. Ustedes sabrán qué deciden. Si atesorar esa palabra y dejarse guiar por ese manual de instrucciones que nos dieron. Si lo han escondido por algún lado, es el momento de sacarlo. Que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga. El año que viene, Eddie, me toca primero, ¿ok? Porque después de escuchar palabras tan lindas, es difícil creer la palabra del Señor, porque yo creo que ya Dios nos está hablando. Y como desde aquí se ve todo, yo quiero contarles que la Biblia tiene algo especial. Y Marita le preguntó a su mamá, ¿de dónde viene la gente? Y María le dijo, bueno, Génesis 1:1, en el principio Dios creó todo. Papá, ¿de dónde viene la gente? Verás, bebé, las personas vienen con un proceso químico complejo. Venimos evolucionando desde los primates, monos, y a través de cambios de la sociedad, a través de fotoquímica y biología y la selección natural, nos hemos convertido social, física y culturalmente en lo que somos hoy. Y Marita va donde la mamá y dice, mamá, papá me dice que venimos, bueno, del mono. Y María mira a la nena y dice, ups, yo te conté de dónde vienen las mujeres, él te contestó de dónde vienen los hombres. Ok, ya despertaron, muy bien. Están muy serios, ¿ah? Yo quiero felicitar a nuestro director, un aplauso a Eddie. Parece que es verdad que el trabajo es fácil, pero no lo es. Yo a veces pienso que el mío es el que es fácil. Yo vengo, yo asumo de que hay tiza, asumo de que hay mi botella de agua de todos los jueves y doy la clase. Si un maestro falta, claro, no, aparece, alguien da la clase. Si alguien le dice a él, tengo compromiso esta semana, pues a mí no me afecta. Así que su trabajo parece a veces invisible, hermanos, pero no lo es. Trabajar para el Señor no es fácil, hermanos, así que necesitamos ayuda. Por ahí he visto carteles que dicen necesitamos el equipo completo, nosotros también. Y lo más importante, 4 años más. ¿Ok? Así que vamos a estar aquí trabajando, ¿verdad? Como el Señor nos ha puesto. La Biblia es un libro especial. La Biblia tiene, yo diría que más de 16 o 14 géneros literarios en esa compilación bíblica. Biblia significa biblios, es una colección de libros durante 1000, 2000 años, 1000 y pico de años. Sabemos con certeza, podemos llevar eso un poquito más hacia acá. Se ha traducido en más de 2200 idiomas. Y como ya les dije, tiene un montón de tiempo, casi de 1000 años. Nada se acerca en la tierra a la Biblia. Nada, hermanos. Los que están estudiando en la escuela pueden buscar su libro y pueden ver la versión que están estudiando. A lo sumo 5 años. Ya un libro se considera viejo, obsoleto, con ideas no aplicables. Pero la Biblia no es así. La Biblia sigue siendo igual de veraz hoy que lo era antes. Amén. La Biblia tiene un sinnúmero de palabras. Alguien se puso a contarlas, así que llegó a la sabrosa cifra de 773.697 palabras, ¿ok? Perdónenme, 7.736.937 palabras hay en la Biblia. Obviamente puede variar un poquito de acuerdo, ¿verdad?, a la traducción. Ese compendio de libros tiene 1347 capítulos. El libro que se escribió, el último que aparece en Apocalipsis, que el último que pensamos que se escribió fue el Evangelio de Juan. El capítulo más corto, para que se lo aprendan, Salmo 117. El capítulo más largo, ese todo el mundo se lo sabe, y cuando alguien lo lee nos asustamos,
el Salmo 119. El libro más corto de la Biblia, hermano, va a ser Juan, la epístola de Juan, que tiene 13 versículos nada más, seguida por el tercer libro de Juan con 15 versículos, y Abdías, que tiene 21. ¿Ah? Los versículos más cortos de la Biblia, para aquellos que memorizan, todo el mundo se sabe Jesús lloró, pero también esos 20:13 no matarás, 20:15 no robarás. Cortos pero con un mensaje terrible, con un mensaje que no va a tornar a vacío. El versículo más largo lo vamos a poder encontrar en Esther 8:9, casi un párrafo. Y lo importante de la Biblia es que aplica a todo tipo de conocimiento. Y eso es sumamente impresionante, hermano. Quien aquí lea y compre libros, saben que es bien difícil. Usted lea un libro, lo que llamamos scholar paper, y eso no hay quien lo entienda, hermano. En la universidad a veces me toca leer papers de mis pares, de profesores, y necesito un diccionario, necesito un libro de contabilidad para poder entender palabras en español. Es bien complejo. Y la Biblia posee ambas cosas. Puede ser bien compleja, pero puede ser bien simple. Toda capacidad la puede entender en el mismo libro. Pero si eso no es impresionante, la Biblia tiene la capacidad de hablarnos con el mismo versículo de diferentes formas. Usted no ha leído el mismo versículo 1000 veces, cientos de veces, y le dice algo diferente, tiene una aplicabilidad diferente. Esa es la palabra del Señor. Oh, hermanos, pero hay que estudiarla, hay que leerla. Antes usábamos la Biblia, lamentablemente, de desodorante, que andaba con la Biblia debajo del brazo. Hoy la usamos de cartera, puesto que la Biblia está en los teléfonos y en los aparatos electrónicos. Pero no importa cómo la gente pretende usarla, la Biblia es para leerla, escudriñarla, analizarla, hermanos. Y eso no hay forma de yo decirle que sucede los jueves. Nuestra escuela dominicana nos dota de eso. Aplicamos eso. Es el foro para profundizar. Es el foro para hacer preguntas, hermanos. Así que es una parte muy importante de tu crecimiento espiritual, el estudio de la palabra del Señor. Pero más importante aún, en estos tiempos de estudio de cómo enseñar en las universidades, hemos descubierto que tenemos serios defectos los estudios online. Los estudios que los estudiantes se aíslan solo desde su casa, usted accesa a un servidor y usted estudia, tienen un defecto, se ha descubierto. Y el defecto es que usted no comparte con la audiencia. Por eso las nuevas plataformas de estudios en línea buscan interactuar no tan solo con el material, sino con la gente. Puesto que en esa interacción uno aprende. Si usted cree que yo como maestro de escuela dominical no he aprendido a mis estudiantes, está bien equivocado. Yo voy y aprendo un montón. Usted aprende de su compañero, usted aprende la pregunta, lo que usted no se le había ocurrido, el punto de vista que a usted no le había pasado por su mente. Por eso es bien importante esa interacción en la escuela dominical. La duda, la situación por la que está pasando tu hermano puede ser importante para ti. Okay, así que la sala de clase de estudio de la Biblia es sumamente importante para el crecimiento cristiano. No podemos dejarla, no podemos darla por fácil, ¿ok? El cristianismo no es la religión mayor en el planeta. Tenemos que trabajar más duro, no somos los mayoritarios. China tiene 2.000 millones de personas, así que está, ¿verdad?, difícil. Pero la Biblia sigue siendo el libro más traducido y más vendido en la tierra, ¿ok? Nada se acerca, nada llega ni cerquita a la palabra del Señor. Entonces, terriblemente me tocó el versículo, la parte final, que dice que la Biblia se usa para juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Pensamientos y las intenciones del corazón, y que los juzga, ¿ok? La palabra juzgar significa el dicho de la persona que tiene la autoridad para ello, para deliberar entre la culpabilidad de alguien o de la razón que asiste, ¿verdad?, a esa persona, y que procede a sentenciar.
Eso es juzgar. Y aunque la palabra del Señor claramente nos dice, no juzguéis, claro que no, porque la Biblia es la que juzga solita. La Biblia tiene esa capacidad, no tan solo de juzgar, de redarguir, de llevar, ¿ok? Las intenciones es la determinación de la voluntad para un fin, ¿ok? Eso es bien importante, porque voluntad es facultad de decidir y ordenar la propia conducta. La Biblia tiene esa capacidad, no tan solo de juzgar los pensamientos presentes, sino las intenciones tuyas, futuro. Si puedes leer la Biblia, si puedes estudiarla, y ella te va a juzgar, te va a redarguir, te va a indicar, uno puede tener un mejor futuro, puesto que esto es palabra del Señor. Así como dije en Mateo 7:15, el Señor nos dice, tú en tu capacidad de humano no te conviene juzgar, porque la Biblia va a hacer eso, que es mi palabra. Hermanos, la Biblia es lo más cerca que tenemos de la expresión del Señor. Y aunque claramente el Señor te puede hablar directo a tu corazón, en la Biblia tenemos el mapa para la vida eterna. Jamás olvidaré que Ismael, siempre que hablaba del mapa, mencionaba unos problemas. Los mapas para llegar a un sitio, aunque lo tengas, si no lo lees, no llegas al sitio. Es así de simple. Pero hay gente que lo intenta leer y no lo entiende. Tampoco vas a llegar al sitio. Porque la palabra del Señor presupone un corazón dispuesto y lleno del Espíritu Santo. Por eso puedes tener el estudio secular que tú quieras y se te puede hacer difícil entender la palabra del Señor, puesto que presupone un corazón dispuesto y el Espíritu Santo para poder entender el mensaje del Señor en tu vida. Sin eso no llegarás al sitio. Amén, aleluya. No podemos caer en la falsa creencia de que podemos abrir la Biblia y donde primero aparezca leer, que el Señor nos va a hablar. Porque tampoco puedo olvidar a Ismael cuando decía, abrí la Biblia y vas a tener vida y vida en abundancia. Aleluya, gloria a Dios, esta es la palabra del Señor. Al otro día abres la Biblia y dice, da todo lo que tienes por Dios, mira este espíritu maligno que puso esa página. Si no se estudia la Biblia hay que estudiarla sistemáticamente. Ayer en la convención de caballeros, que también fue de doble predicación, una de 15 minutos, preciosa, y otra de 2 horas 5 minutos, preciosa también. Pero no se asusten, el predicador de ayer dijo, yo no vengo de Florida a predicar 15 minutos. Así que yo busqué las millas de aquí a Florida, los dividí y dije, bueno, es verdad, cada 15 minutos una milla. Yo vivo en Buenavista, 15 segundos de aquí, así que ustedes no se preocupen, ¿ok? Pero ayer en la predicación estuvo bien bueno, de verdad. La competita, después les cuento. En la predicación trajeron algo que de verdad me tocó, de verdad, porque es que la palabra del Señor es así. Llevo mucho tiempo, bueno, no sé si se puede llamar mucho tiempo, pero desde que me conozco estoy en la iglesia. Y pues sí he escuchado un par de predicaciones, pero la palabra del Señor no para de sorprenderme. No para de sorprenderme. Gloria a Dios. Usted sabe, bueno, usted no tiene idea, la historia, si se la cuento no de la Biblia, todo el mundo, la mayoría de la gente la va a saber. Esta historia que llevan a un muchachito que no puede entrar a la casa, pero rompen el techo para ponerlo y bajarlo. Esa historia yo la he escuchado en predicación, la he visto en pantomima, en obras de teatro. Yo la corté cuando era chiquito, la pinté, rompí la casa en papel y lo puse. La he visto de pequeño, de mediano, de gigante, la he estudiado en todas las formas, pero nunca me había dado cuenta del poderío que tiene esa historia que está en Marcos capítulo 2. Es que es tremendo, miren hermanos, dice, yo se la tengo aquí, yo la voy a leer. Dice, unos días después, cuando
cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz de los que estaban en casa. Se corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron todos, ya que no quedaba sitio, ni siquiera al frente de la puerta. Mientras él le predicaba la palabra, entonces llegaron, o sea, a mitad de predicación, llegó gente. Y los hombres llevaron un paralítico. Bueno, en ese tiempo no existía las sillas de ruedas, así que me imagino que debe ser en una camilla improvisada, un poco muy ergonómica. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, imagínense, en una camilla, desmontaron el techo. Desmontaron el techo. Eso implica escalera, logística, porque ellos no llevaban escalera con ellos, ellos llevaban un paralítico. Cuando vieron la situación de ellas ayer, digo, ¿cómo? Así que alguien buscó una escalera o algo para subir. Desmontar el techo suena complejo, pero desmontaron el techo. Y en inglés la Biblia dice que desmontaron el techo justo encima de Jesús. Es que la versión en inglés a mí me gusta más. Pero en español dice que desmontaron el techo y llegaron, pues no hay problema. Dice, como no podían acercarlo, porque hace un momento quitaron el techo encima, ¿verdad?, del maestro. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla con el que estaba acostado. Hasta ahí todo el mundo está claro. Ahora, este versículo, el quinto, es el que yo de verdad nunca había estudiado ni me había dado cuenta. Dice, al ver Jesús, y por alguna razón en mi mente siempre había pensado en el paralítico, pero dice, al ver Jesús, la fe de ellos le dijo al paralítico. Al ver la fe de ellos, no de él, de ellos, el que desmontó el techo, los que lo trajeron, entonces se vira y le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Tu esfuerzo por llevar la palabra del Señor no está fuera de la vista del Señor. Tu esfuerzo cuando ayudas a tu prójimo no está lejos de la vista del Señor. Cada vez que te esfuerzas por llevar la palabra del Señor, el Señor lo ve, se percata, se da cuenta de lo que estás haciendo. No es en vano. Quizás en la tierra no te podamos pagar, pero el Señor te está viendo, está notando tu fe. No tan solo eso, la fe de las personas, a través de tu fe, las personas que estás ayudando van a ser bendecidas. Porque a través de esas personas que desmontaron el techo, Dios ve su fe. Usted imagínense la escena, el paralítico ahí, pero Jesús mirando el esfuerzo de ellos, porque imagínense lo que es desmontar un techo a alguien en camilla. Y Jesús entonces se fija en ellos y dice, ok, tus pecados son perdonados. Y los demás lo leen de asignación, o vienen el jueves. Y entonces, no tan solo eso, más adelante lo va a sanar. Así que es terrible, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y esto es un claro ejemplo como la palabra del Señor cada vez nos habla diferente. Tu esfuerzo en el Señor para llevar el mensaje no es en vano. La palabra del Señor es la intención en un documento. Tienes un problema espiritual, la palabra del Señor te va a decir cómo debes solucionar ese problema, ¿ok? Amén. La palabra del Señor va a ser lo más cercano a conocer a Dios. El esplendor del Señor es tan gigante que el ser humano imperfecto es difícil. Es difícil que podamos pensarlo, concepcionarlo, imaginarlo. La palabra del Señor nos da una idea de cómo es Dios. Solamente la palabra del Señor. No importa los estudios ni tu retórica, la palabra del Señor es la única que te va a acercar a Él. No importa la lógica que tú tengas, la palabra del Señor es la que te acerca. Así que el esfuerzo que tú haces por la palabra del Señor, su voluntad, no es en vano, hermanos. Isaías 55:10 tiene un versículo precioso y muy importante, parte de la Iglesia María. Así que vamos a volverlo a leer. Dice, así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelve allá sin regresar antes
de la tierra y hacer fecundar, germinar, para que la semilla al que siembra y pan al que come. Así como la lluvia cae y ayuda a fecundar y a germinar, así es la palabra que sale de la boca del Señor. No vuelve a mí vacía, dice Dios, sino que hará lo que yo deseo y siempre cumplirá su propósito. Amén. Esa es la palabra del Señor. Amén. Es que no torna vacía, hermano. Amén. Es que, ay, José, es que yo no sé qué decirle a esa persona. Busque la Biblia. Dice, yo no sé decirle nada, porque yo lo que sé es de planillas y un poquito. Yo no sé de psicología. O sea, cuando alguien está pasando por una situación, pues de verdad, yo a veces no tengo palabras, porque ese no es mi campo. Pero la palabra del Señor no torna gas vacía. La educación que le damos, el esfuerzo de Marta y de los padres con los niños, eso no torna gas vacío. Eso es una semilla que se sembró y algún día va a germinar, y lo creemos porque la palabra del Señor así lo dice. No torna gas vacía. Así que no debemos tener miedo de llevar la palabra del Señor, porque ella tiene ese poder, tiene esa facultad. La Biblia también dice que es hora de que dejemos las cosas de niños y hagamos las cosas de gente grande ya. Ya es hora de escudriñar, es hora de enfatizar. Y yo le digo siempre a mis estudiantes que esta parte es vital para llevar la palabra del Señor. En realidad no para nosotros, seamos sinceros. Basta con que sepamos el core, que Dios murió por nosotros, que resucitó, que vive, que el Espíritu del Señor está con nosotros, que existen unos dones, unos espíritus. Ese es el core. Pero la profundización en la palabra del Señor va a tener dos importancias fundamentales. Una, no voy a entrar mucho, María ya habló de eso, nos va a ayudar en la tentación. Pero la segunda nos va a ayudar a llevar la palabra del Señor. No podemos llevar la palabra del Señor si en nuestro corazón no está la palabra del Señor. Porque de la abundancia de él es que la boca habla. Ah, Joséito, que el Espíritu Santo va a poner palabras. Oh, sí, yo no voy a decir que no. Sí, yo conozco sus testimonios de gente que eran nuevos y el Señor puso palabra y habló un mensaje terrible. Pero hermano, seamos francos, eso no es la regla, no son la mayoría. Tu corazón va a hablar de lo que hay ahí, de la abundancia, del estudio, de los testimonios, de lo que tú aprendes. Y yo trabajo en un sitio donde me hacen preguntas difíciles, yo se lo he dicho a todo el mundo. Así que yo trato de prepararme diariamente para preguntas difíciles. Y hasta cierto punto a veces digo que, aunque son difíciles en contexto, en realidad son más fáciles. Pero todavía hay mucha gente en el mundo que tiene dudas, hermanos. Hay gente allá afuera perdiéndose, hermanos, que tienen un corazón pero tienen dudas, que han pasado experiencias en sitios en la vida y necesitan que tú le contestes. Hay gente luchando con el dolor, haciéndose preguntas: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me enfermé? Y es momento que los cristianos se preparen en la palabra del Señor para que lleven paz, para que lleven esperanza, para que lleven un Dios vivo, para que lleven un evangelio de verdad, para que lleven un evangelio razonable, hermanos. Un estudiante me preguntó: ¿por qué tú eres cristiano? Que es lo más razonable, que vive en mí, porque lo siento, porque la Biblia es clara, esperanza, porque tenemos arqueología, porque tenemos relatos, porque tenemos descubrimientos. Y el estudiante me dijo: para, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted me diga, profesor, de que puede ser razonable? Sí, la fe dentro de mí no es razonable, es fe, pero también es sustentada por los hallazgos arqueológicos y por el estudio de la palabra del Señor. Yo no sé en qué ha quedado, ¿verdad?, ese estudiante, pero se veía la cara de asombro ese día. Yo creía que eso había que creerlo sin mirar nada. No, hermano, tenemos un muy buen evangelio, hay que estudiarlo. Tenemos muy buenas citas, tenemos muy buenos testimonios.
El evangelio funciona, la palabra del Señor es veraz, pero va a ser veraz en la medida que la estudiemos, en la medida que nos abracemos a ella. Hay gente que me habla de sus limitaciones. Y yo solamente le voy a decir en esta mañana, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Será difícil para Dios? Ay, hermano, es que yo de verdad no sé leer, me cuesta, necesito luz para leer. La Biblia está en audio. Es que a mí me cuesta hablar algo difícil para Dios. ¿Habrá algo que Dios no puede hacer? ¿Tendrás tú una condición que el Señor no puede trabajar con ella? ¿Tendrás tú un impedimento que el Señor no puede hacer? ¿Habrá un corazón que el Señor no puede poner dispuesto para que la palabra llegue? ¿Habrá algo difícil para el Señor? Te pregunto en esta mañana. La respuesta es obviamente no. En Efesios 6:10 habla de una armadura. Dice por último, bueno, no dice por último, yo quiero decir por último, porque ya estoy terminando. Fortalezcáis en el gran poder del Señor. Pónganse en toda la armadura de Dios para que puedan hacerle frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por tanto, pónganse en toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados por la disposición de proclamar el evangelio de paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay cristianos que se pusieron la armadura, que tienen el escudo y llevan 20 años recibiendo flechas y para atrás, 20 años, 25 años. Y lo único que han hecho es defenderse. Hermano, en este día es momento que cojamos la espada de la palabra y digamos: no más, no más enemigos. Ahora con esta espada yo voy para adelante. Ahora con esta espada mi vida va a empezar a progresar. Ahora con esta espada que es la palabra, voy a decirle a esa montaña de problemas: muévete. Voy a decirle a esa montaña de dificultad económica: muévete. Voy a decirle a esa montaña de cosas que creo que son imposibles: muévete. Pero eso va a suceder cuando tomemos la palabra del Señor. La palabra del Señor es nuestro socorro. Como esta juzga los pensamientos que son el presente y nuestras intenciones hacia el futuro, siempre nos va a proteger de nuestras malas decisiones. Cuando necesitas ayuda, Salmo 121:2 dice: mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y la tierra. Cuando estés preocupado, dice: ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen los lirios del campo, ellos no hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste al Señor Dios a la hierba que hoy está en el campo y que mañana va a ser arrojada a un horno, ¿no hará mucho más por ustedes? ¿No hará mucho por ustedes, hombres de poca fe? Abracemos la palabra del Señor. Tenemos perdón en la palabra del Señor. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de la gracia. Efesios 1:7. Y es interesante porque ahí dice: según la riqueza de la gracia del Señor. ¿Será el Señor rico? ¿Tendrá bienes el Señor? Pues si el perdón es conforme a su riqueza, tengo perdón de más, Tengo confianza. En Isaías 26:4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza eterna, no temporal, eterna. Y podría seguir hasta mañana, pero tenemos que terminar. Así que solo en el estudio de la palabra del Señor encontraremos la confirmación de la voluntad del Creador, confirmaremos sus intenciones y aprenderemos nuestro verdadero potencial.
Eso va a pasar cuando decidamos tomar la palabra y defender a nuestro evangelio y defender a nuestro Dios. La palabra de fuego, que es la palabra del Señor. No me quiero despedir, yo no soy proclamador, pero me gustan los poemas. Así que encontré un poema de Elvira Vilán Mazana, de la palabra del Señor, y quiero dejarlos con este poema para que mediten y para que en esta semana piensen que debemos dedicarle un poquito más a la palabra del Señor. Dice: los cielos cuentan la gloria y la majestad de Dios, haciendo de él memoria, aunque no se oiga su voz. El sol que tanta alegría da a toda la humanidad, no nos muestra cada día su clemencia y bondad. La ley de Dios es perfecta, que vuelve el alma hacia él y la cambia en pura y recta, aunque uno haya sido infiel. Sus mandamientos son rectos, que alegran el corazón, y el que quiera obedecerlo, en él hallará gran galardón. Deseable más que el oro, Señor, tus palabras son, pues no existe otro tesoro que de tal satisfacción. Son más dulces tus palabras que la miel al paladar. Por eso yo quiero amarlas y ensalzarlas sin cesar. Que el Señor me le siga bendiciendo.